Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la Inteligencia Financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene 3 funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante 4 años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los $2 millones. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de $200 millones en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Regresamos con Agárrate y te quiero informar que el precio del Bitcoin para el día de hoy, según la plataforma de Mercury Cash, es de $9,623. Si quieres comprar acciones en esta exitosa compañía, te vamos a dejar un link en la descripción de este video. Bueno, y también si necesitas plática en efectivo y por ahí apareció una carterita de diseñador cuando hiciste la limpieza que todos estamos haciendo en los closets, pues eso se te puede convertir en plática en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Maru va a hacer la certificación del origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador y te la va a comprar. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador. Hay maravillas, de verdad, en la página web de Maru Consign. Visítala, aunque sea por curiosidad. Ahí hay carteras certificadas en su origen, están en perfecto estado y a muy buen precio y te la van a mandar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Regresamos con Agárrate y bueno, yo voy a conversar con Vilma Petrach, que está conmigo aquí en el estudio. Le agradezco muchísimo a Vilma que se haya trasladado hasta acá, porque Vilma es una persona a quien aquí en Factores de Poder respetamos muchísimo, la queremos de vuelta con su programa Factor Global. Vilma es internacionalista, ella no es periodista, es internacionalista, pero además ella es profesora aquí en Estados Unidos. No es que yo doy clase en un pueblito, no, ella es profesora aquí en Estados Unidos, de gobierno americano. Ya van a decir, bueno, es que americanos somos todos. Bueno, así se dice, gobierno de Estados Unidos. Pues ella es profesora en esa materia. Ha habido discusiones, debates durante el fin de semana, etcétera, después de que salieron publicadas algunas de las informaciones que Bolton publica en su libro y que tienen que ver con Guaidó, con la relación de Trump con Guaidó, con Venezuela. Bueno, esto ha causado una polémica terrible porque es que si lo dijo, pero no lo dijo, que si es mentira o si es verdad. Por cierto, yo hasta ahora no he visto que el presidente Donald Trump haya negado nada de lo de Bolton, simplemente dice que las revelaciones de Bolton van en contra de la seguridad de Estado, la seguridad nacional. Pero bueno, lo que es verdad o lo que es mentira, yo por ejemplo hice un comentario en una oportunidad acerca de que no se debía traer a Fabiana Rosales aquí a Estados Unidos y presentarla como primera dama, es decir, como esposa de Guaidó, porque esta sociedad es muy conservadora. Y hay, por cierto, una mención en lo que Bolton dijo acerca de que a Trump le llamó la atención que Fabiana no tenía un anillo de matrimonio. Quienes oyen esto y somos latinoamericanos, a lo mejor no les importa porque el concubinato para nosotros es también aceptado como el matrimonio civil. Pero aquí no, esto es Estados Unidos y tampoco tú puedes mentir sobre eso. Si tú traes a una persona que no es tu esposa, tú tienes que decir, ella no es mi esposa, es mi compañera, tienes que decir la verdad. Eso es el principio aquí en este país. Pero después surgió también la información acerca de una entrevista, eso apareció en Axios y entonces también que si la periodista no dijo la verdad, que si no fue precisa, etcétera.
yo quiero, gracias Vilma por acompañarme, esta introducción así como tan larga, es para decirte que me expliques todo esto, porque además ella tiene rato aquí ya, más de una hora aquí en el canal, y bueno, yo le estaba diciendo que hay términos que yo no los entiendo muy bien, eso de liberal, progre, porque no fueron los términos con los que yo me formé como periodista, etcétera, y tampoco uno puede decir que pertenece a ninguna de estas corrientes porque es que uno es periodista simplemente, Vilma, ¿no? Entonces, el viernes vamos a hacer un debate de periodistas para saber cómo se trata una información que aparezca en un medio de comunicación de Estados Unidos, por ejemplo, cómo se debe tratar o cómo se debe analizar. Bueno, Patricia, lo primero que yo quisiera decir es que cuando las sociedades se polarizan a extremos, y nosotros lo vimos en Venezuela, y lo estamos viendo aquí lamentablemente, digamos, el gremio periodístico sufre las consecuencias en los dos sentidos. Primero porque también se polarizan mucho, algunos de ellos, y terminan haciéndole un flaco favor al proceso de información que necesitamos tener y al equilibrio necesario. Y segundo, porque cuando las instituciones se sienten amenazadas, así como pasó en Venezuela, donde los periodistas se vieron en la necesidad de empezar a defender la profesión de un ataque sistemático desde el poder para básicamente generar una desconfianza contra los medios de comunicación y decir que eran el enemigo del pueblo, como está pasando exactamente aquí en los Estados Unidos, que me parece una actitud sumamente irresponsable, porque acuérdate que aquí hay una primera enmienda donde se habla de la libertad de expresión que incluye la libertad mía, digamos, la libertad de opinar, la libertad de pensamiento de la persona, la libertad de hablar, el freedom of speech, pero también la libertad de informar, la libertad de la prensa. Esos son el concepto de libertad de expresión, abarca y por supuesto a la libertad de reunirnos, de protestar, señores. La libertad de expresión es fundamental. Claro, la libertad de expresión incluye varias libertades. Decírselos a quienes reunieron firmas, por ejemplo, para que a mí me deportaran porque yo soy periodista, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la prensa se vuelve parte, no del problema porque quiere ser, sino porque hay desde el poder, se está instigando a la polarización. No porque no existieran elementos previos para que la sociedad llegara a esas situaciones, pero desde el poder se instiga a acentuar las diferencias y la fractura de la sociedad, a acentuar los temores de la población, a inclusive... Exprofeso, eso es, claro, es estratégico. Totalmente. Bueno, perdona, Patricia, lo hizo Chávez en Venezuela y lo está haciendo el señor Trump en los Estados Unidos. La prensa es el enemigo del pueblo, ha surgido abierta y descaradamente, un fanatismo hacia Trump, un fanatismo. Por cierto, que yo ayer, lunes, iba a poner el video de Maradona, que todos lo deben haber visto. Entonces, eso, hay gente que hasta lloró, ¿sabes? Fanáticos de Maradona, que hasta lloró cuando vio el video. Eso es lo que le pasa a la gente que se fanatiza. Sí. Cuando la persona por la cual se fanatiza comete errores y se descubre que, pues, lo que hay detrás de él. Sí, yo creo que el fanatismo, hay un elemento que realmente nos pasó a nosotros y lamentablemente yo creo que si hay un playbook, ¿no? un libro, un manual de cómo se destruye una democracia, podemos empezar por estudiar el tema venezolano y mirar, traspolar y ver lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y vemos muchos paralelismos. A mí me ha tocado, Patricia, tristemente, porque la verdad es que no me gusta entrar en controversia con... A mí mi interés mi interés es educar, ¿ok? Y mi interés es analizar. Pero que gente lo critique a uno por sus posiciones, porque simplemente uno está diciendo precisamente que esto que está pasando, yo no puedo aceptar y avalar en un presidente de los Estados Unidos, a cuenta de que fue electo democráticamente, las mismas actitudes y los mismos elementos que yo combatía en Chávez, que también fue electo democráticamente, y considerar que yo, porque estoy aquí en Estados Unidos, yo tengo que defender lo que me llevó al exilio precisamente, que era combatir todos los elementos autocráticos, porque acuérdate que eso de que la democracia es legitimidad de origen, pero hay una legitimidad de desempeño, eso también se aplica acá a los Estados Unidos. Cuando tú ves que se está desmantelando lo que podremos hablar de los frenos y contrapesos democráticos que fueron construidos históricamente por los padres fundadores. Oye, el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos, que tú sabes que él depende del Ejecutivo, pero tiene un brazo comunicante directo con el Poder Judicial de los Estados Unidos. ¿Cómo se está utilizando para, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el fiscal de Nueva York? Un fiscal que, por cierto, fue el que tiene que ver con mucho de las sanciones de Maduro, que tiene que ver con cosas, investigaciones a Erdogan, incluyendo un banco, que, por cierto, parece que en el libro de Bolton habla de ese favor que le pidieron al presidente Trump. No, para que a ese banco específicamente le quitaran
quitaran las sanciones o le Okay. quitaran las investigaciones que estaban haciendo. Bueno, el fiscal Jeffrey Berman vimos el escándalo el fin de semana, donde simplemente él no había renunciado y este hombre dijo que se había ido y que iba a venir una persona que ni siquiera tiene experiencia en materia de fiscal y que iba a asumir ese papel. ¿No hay instituciones aquí contraloras de esto, por ejemplo? Pero bueno, mira, Patricia, claro que lo hay. El problema mira, ha habido toda una tendencia en donde los inspectores generales que han habido en distintos, tanto en el Departamento de Defensa como en el sector de inteligencia en general, ha habido inspectores generales, hay 5 que han sido destituidos. Porque los inspectores generales en cada uno de estos elementos de departamentos burocráticos tienen el papel de vigilar que la norma se cumpla. Y por ejemplo, cuando existe lo que llaman el whistleblower. ¿Quién es el whistleblower? Es el persona que ve una cosa irregular, es un trabajador y dice, esto no está bien y yo voy a denunciar, y van al inspector general. Eso fue lo que llevó, por cierto, al impeachment del presidente Trump. ¿Y qué hizo el presidente Trump? Destituyó al inspector general por el cual se causó esto, y también destituyó en el Departamento de Defensa a un interino que estaba como inspector general, que era el que iba a vigilar, por ejemplo, cómo el dinero del CARES Act se estaba gastando. Y resulta que ahora tenemos al secretario Mnuchin diciendo que 500.000 millones de dólares que se dieron durante el CARES Act, durante esta crisis que hemos tenido. El CARES Act es la ley que se pasó precisamente para ayudar a la economía, que eso no se puede, no es accountable, porque no se puede hacer público a dónde fue ese dinero. ¿Y por qué no, si son los dineros de nosotros los taxpayers? Pero es que lo primero que se hizo fue destituir al inspector general y poner una precondición, porque una vez que pasa la ley, una de las condiciones para pasar esa ley, y no quiero atropellarte de información, por favor dime si lo estoy haciendo. No, pero es que todos los datos que estás dando es, digamos, los indicios y las evidencias de la actuación. No, digamos, hay una cantidad de irregularidades que se han producido. Eso es lo que hay que poner en concreto, porque cuando tú eres una persona que estás enfrentando el chavismo y el totalitarismo en Venezuela, pero entonces apoyas las mismas, con el mismo comportamiento, las mismas actitudes aquí en Estados Unidos, porque crees que el presidente de Estados Unidos, ese es el tema, Vilma, que es que hay quienes creen que el presidente de Estados Unidos va a ser el que resuelva el problema en Venezuela. Bueno, pero yo primero, entonces hay Patricia, quienes no les importa cómo se comporte con tal de que resuelva el problema en Venezuela. Bueno, si la situación es que yo voy a apoyar lo que está haciendo Trump con Venezuela, pero no me importa que destruya la democracia en Estados Unidos, que es la principal democracia del planeta, y que además con eso se destruya, porque no es destruir solamente la democracia, los frenos y contrapesos en los balances de poder en los Estados Unidos, y el funcionamiento de la norma y la práctica democrática, es destruir el orden liberal internacional en un sentido más amplio, porque acuérdate que también ha habido un daño gigantesco a la política exterior de Estados Unidos. Entonces yo, por salvar, entre comillas, a Venezuela, que bueno, con esa reunión milagrosa que supuestamente ahora se va a dar entre Maduro y Trump, que sería pero milagrosa. se va a dar la reunión, porque entonces también aquí viene una descalificación, que Trump no dijo eso. Bueno, primero sí lo dijo. Pero como Trump dice una cosa y en los 5 minutos él mismo se puede contradecir, ya no hace ninguna diferencia. Lo dijo, lo declaró que hubiera sido igual o no haber reconocido a Guaidó, que al final parece que fue Bolton el que se lo impuso. En realidad era un momento importante de oportunidad al cualquiera que en ese momento hubiera tenido la posibilidad de ser un representante legítimo para darle justificación a una acción de los Estados Unidos. Era la gran eso tenía una base, claro, sí. de manera que era importante, de manera que cuando te digo, yo no sé, ¿por qué no pensar que a lo mejor, y además han habido congresistas estadounidenses, entre este individuo David Rivera, que ya sabemos que por lo menos 15 millones de dólares los cobró del gobierno venezolano, tú sabes ese. Pero él dice que se lo entregó a la oposición. No ha demostrado pruebas todavía, pero pudiera ser. No lo ha aprobado, así que hasta que yo no lo vea la prueba voy a decir, él de los 50 millones agarró 15, pero no se sabe dónde está. Pero es que hay otro individuo de apellido Sessions, no Jeff Sessions, un señor Pete Sessions de Texas, que acaba de salir la información sobre eso, que también fue a Venezuela y que estaba aparentemente hay algún vínculo que se está investigando entre él y David Rivera, que tiene que ver con un lobbying con Exxon. ¿Para qué? Para que le levantaran, para que negocios, para operaciones por parte del gobierno venezolano.
Lo que te quiero decir es que la corrupción también existe políticamente y que hay personas interesadas en que, por ejemplo, el problema, entre comillas, venezolano se resuelva, no para beneficio de los venezolanos, sino para beneficio de ciertos bolsillos y ciertos intereses. De manera que el presidente Trump esté escuchando lo que dice Putin, que sí creo que es un gran consejero del presidente, y el que piense lo contrario, no ha seguido cómo ha sido la relación Putin-Maduro con respecto, perdón, Putin-Trump con respecto al caso venezolano. O que, por ejemplo... Pero Trump está escuchando a Putin totalmente. ¿Y qué es lo que le está diciendo Putin? Bueno, según el libro de Bolton, pero creo que... Mira, yo soy muy analítica. Cuando pasó aquella, no sé cómo llamar, embarque, lo que yo llamo el quiebre militar negociado que se iba a producir presuntamente el 30 de abril, acuérdate que inmediatamente se produjo una reunión de Putin y Trump. Y ahí se discutió el tema venezolano. No me tenía que decir el libro de Bolton lo que había pasado. Y empezó entonces a incentivarse y a cambiar el lenguaje de los Estados Unidos. Trump empezó a decir además que Bolton era como un cabeza caliente, que lo quería llevar a una actitud intervencionista y hasta creo que lo declaró públicamente. Y empezó a caer en desgracia Bolton delante de la administración, pero empezó a escuchar la onda, empezó a cambiar el lenguaje a la vía negociadora. Sí, ¿tú te acuerdas? Entonces yo no tengo, aunque puedo leer y puedo confirmar, es que ya cualquier analista que con seriedad y sin fanatismo, y sobre todo sin intereses subalternos, ¿ok? Pueda leer, sabe que el señor Putin ha estado muy detrás y muy convincente, por ejemplo, y por eso me parece interesante que pudiera haber convencido que Guaidó era débil. Bueno, no es que Guaidó no haya demostrado su debilidad, pero porque que Maduro sí tenía apoyo y que tenía apoyo de los militares y que Maduro sí era un hombre fuerte y que valía la pena. Pero ¿por qué nos podemos nosotros dudar, Patricia, cuando el presidente se ha reunido y ha dado legitimidad a uno de los dictadores más deplorables, Kim Jong-un, que lo que ha hecho literalmente es legitimarse con las reuniones, porque no se ha desnuclearizado, no ha parado su programa de producción nuclear y probablemente lo ha profundizado con toda esta, digamos, no sé, ropaje de legitimidad que le ha dado la reunión con el presidente de los Estados Unidos. Que yo Pero sepa, ¿tú crees que a nivel electoral le conviene a Trump reunirse con Maduro, por ejemplo? Mira, yo creo que por eso hizo el tuit. Alguien le dijo, igual que cuando le dijeron, reúnete, llévate a Guaidó al discurso del Estado de la Unión. Dicen que fue Rick Scott el que lo convenció. Sí. Porque el que iba a ir era Simonovich, que yo sepa. Y sí, y resulta que entonces terminó sentado Guaidó. Y a última hora no se sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo que yo mandé un tuit temprano porque me dio la impresión que venía algo en esa dirección. Antes de que yo lo supiera, yo dije, aquí viene algo. Porque era una movida. Acuérdate que todo esto es parte de la gran campaña. El presidente nunca ha dejado de estar en campaña, yo creo que desde el día en que ganó. ¿Ok? Porque siempre el mismo ha estado, y por eso tan interesado incluso en ratificar su legitimidad como presidente de los Estados Unidos todo el tiempo, y por supuesto desprestigiar aquello que pueden haber criticado la forma en que se produjo el proceso electoral en los Estados Unidos. Pero por eso te digo, para él todo se orienta, y sí creo que en eso tiene Bolton razón, que por cierto siempre ha sido un halcón, que todo él lo filtra a través de sus intereses particulares, y en este caso la elección ha sido verdaderamente su obsesión. Por eso fue impeach, por eso se lo lleva al caso del escándalo con Ucrania, porque el impeachment, más allá de que el señor Bolton diga ahora que fue un mismanagement, creo que fue mal hecho, no hicieron lo que debían hacer, cuando él realmente no tuvo la valentía de declarar en ese momento, porque vamos a hacer la crítica. Claro, y después escribió el libro, cuando él tenía muchísimo más información. Pero el caso de Ucrania fue precisamente porque en la obsesión electoral vamos a buscar sucio contra mi contendor y vamos a buscar investigar y vamos a tratar de desprestigiar el informe Mueller diciendo que todo se inició en Ucrania, porque eso fue todo lo que involucró tanto la elección del 2016 como la del 2020, una obsesión electoral. Entonces, sí, esa es la realidad, Patricia. Y seguramente te van a caer encima en mi contra y van a poner unos comentarios horrorosos. A mí no me importa, yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, y mi trabajo es Eso yo lo quería decir, es muy importante que aquí siempre se dicen verdades incómodas, pero finalmente
todo sale, como Sí. se dice aquí, no porque, y lo repito, seamos brujos, etcétera, sino es producto de un simple análisis y sobre todo de que no trabajamos para nadie, sino para quienes nos están Claro. siguiendo y quienes nos siguen para que nosotros digamos las cosas como son. No, y hay Porque- que decirle a la gente, Patricia, que no podemos vivir en la burbuja informativa de solamente ver lo que queremos oír, Sí, lo que eso no nos puede digan, ser. en nuestros temores, en nuestras obsesiones personales, en nuestros deseos, en nuestras ansias, y ser manipulados. Porque resulta que yo creo que, yo no sé, yo no quisiera calificarlos en un momento ya de hoy, casi que es una cosa que le puse benetrompismo y después de alguien salió con el Magazuelans, ¿no? Los Sí. magazolanos. Pero bueno, lo cierto es que hay una obsesión. Y entonces Pero yo creo que eso se debe, y te lo dije antes del programa, Vilma, a que ya la gente sabe que Guaidó no puede y entonces se está aferrando ahora al nuevo Mesías, que es Trump. Y se están comportando con Trump como se empezaron a portar con Guaidó al principio. Pero ¿qué puede? Mira, en el libro de Bolton dice que un momento él habla de por qué no invadimos así como bueno, vamos a meternos ahí, total, creo que Venezuela es parte de los Estados Unidos, una cosa así, no importa. Mira, primero un proceso como ese, yo siempre he dicho que el que no entienda cómo funciona, yo misma en algún momento, Patricia, todos caímos en el tema de la intervención humanitaria, hemos creído que pero eso tiene que ser algo coordinado multilateralmente, no puede ser una acción unilateral. Y por otro lado, si lo fuera, es una acción que tiene que ser muy bien planeada, porque el que no entienda que el señor Trump, así como en su momento el señor Obama, fueron electos sobre plataformas prácticamente de repliegue de las guerras en las que se había metido en la administración Bush, ¿ok? Que no entiendan lo que significó la guerra de Irak en los Estados Unidos y cómo la gente quiere América primero. ¿Qué significa para América primero? Quiero que te ocupes primero de los los problemas. intereses, Y claro. no estoy diciendo que estoy de acuerdo en sí con el lema, sino que hay una plataforma nacionalista, aislacionista, Pero, que lleva al discurso anti-inmigración, que llega al discurso y que llevó a anti-intervención. Trump a la presidencia. Pero, y entonces, creer realmente, porque todas las opciones están sobre la mesa, eso se dice muy fácil. En la práctica no es solamente lo que yo decido, hoy me voy a meter y voy a invadir. ¿Y cómo lo hace? Y además todo lo que significa en términos de recursos, en términos de movilización, en términos de explicarle a la opinión pública de tu país que te está saliendo y dejaste a Siria y se la entregaste a los rusos, que te fuiste de Irak y te fuiste, que te estás yendo del mundo, pero te vas a meter porque vas a salvar. ¿Y cuál es el interés estratégico que tenemos nosotros ahí? Salvar a los venezolanos. ¿Pero de qué estás salvando? De un dictador. Perfecto. ¿Y por qué te saliste de Siria si allá está Bashar al-Assad y es otro dictador y se lo dejaste a los rusos? ¿Y por qué abandonaste a los sirios? A los kurdos. ¿No los abandonaste? ¿O es que por esa razón no renunció el señor Matis? Un héroe de guerra, un verdadero héroe, el general Matis, y se va precisamente por lo que pasa con los Pero tú kurdos. sabes que todo eso que tú estás diciendo, Entonces, ¿cómo es que se llama? Magazolanos, no sé cómo es que les dice, no saben ni lo que tú estás Pero es que diciendo. no quieren, Yo quiero que tú porque- sepas que lamentablemente no entienden nada. Pero no quieren, porque es que el Patricia, problema, todo esto pero se eso es lo lee. que hay que entender, señores. Esto es lo que hay que entender. Porque de estas cosas, puestas una al lado de la otra, es igual a la realidad. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar y saber cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra posibilidad de salida, porque si no nos equivocamos otra vez. Sí, y además, perdemos fíjate tiempo, que al final, el tiempo, Vilma, no, el tiempo. es que lo acaba de decir cuando el presidente rectifica lo que dijo a Axios, no, es que yo sigo apoyando la libertad, y dice, y porque me puedo reunir con Maduro por una salida pacífica y democrática, fue lo que dijo. Él lo ¿verdad? dijo así, y eso puede ser cualquier cosa. Y esa no es la que supuestamente hemos transitado todo este tiempo. ¿Qué pasó con la otra salida? La de todas las opciones están sobre Pero la además mesa. la pacífica y democrática es precisamente este tema de que, bueno, vamos a elecciones a ver a quién Vamos quiere a el pueblo. Y pero- ustedes saben lo que va a pasar en esas elecciones, que va a quedar el que el pueblo no quiere. Precisamente. Entonces, entonces al final él dirá, bueno, esa era la Eso es lo salida que querían los pacífica. venezolanos, era eso fue lo que decidieron y votaron, hicieron todo, entonces ya se acabó. Entonces, y mientras tanto, acuérdense de votar por mí, porque yo voy a salir en noviembre, tienen que votar por mí, porque yo estoy pendiente de Venezuela y a mí me importa. Ustedes me importan sus votos. Por Ahora, favor, una no cosa quiero que- ser cínica,
Pero por favor, Patricia, este es un momento político y además de alta polarización en los Estados Unidos, sí. Pero esas son las intenciones. O sea, está bien, si tú quieres hacer eso y hacer el trabajo que te interesa, es como en la tesis, y perdona, yo tengo aquí que decir que estoy sumamente impactada de que venezolanos informados están hablando del nuevo orden mundial y que Trump es el último bastión para evitar que se instale ese nuevo orden, para evitar, y ese es un nuevo orden mundial comunista. Ok, esperemos un momentico. ¿Quién está detrás de todo esto? En realidad, el nuevo orden mundial, ¿qué es lo que es? El orden de las potencias autocráticas, como Rusia, como China, como Irán, sobre todo con Rusia, porque vamos a hablar claro, el señor Putin sí sabe lo que está haciendo estratégicamente. Bueno, ¿contra qué? Contra la democracia. ¿Y dónde están operando ellos? Para desmantelar la desconfianza en las democracias desde adentro. Como ha hecho históricamente, por cierto, el señor Putin, porque él viene de la KGB no por accidente, sino porque lo manejó muy claramente, y lo que significa destruir el factor confianza desde adentro. Ese librito fue escrito por la KGB, que la gente dice, el G2 cubano, no, eso fue escrito por la KGB. Claro. Entonces, Patricia, cuando la gente habla del nuevo orden mundial, es que Trump es parte de este proceso. Entonces, vamos a mirarlo desde la perspectiva real. Vamos a mirarlo desde la perspectiva real. Y cuando hablan del Deep State, yo digo, Dios mío, esa es la tesis de Stephen Bannon. ¿Quién era Stephen Bannon? Fue asesor hasta como 7 meses después que ganó y que fue el jefe de campaña cuando a Manafort lo sacan, ¿verdad? Por sus vínculos con Ucrania, corruptos, etcétera, etcétera, porque todo está como encadenado. Y el señor Bannon era el que manejaba un medio de la que llamaban la derecha alternativa, que se llama Breitbart News, que también estuvo metido en el Cambridge Analytica, tú sabes, ¿no? Sí. Ok, el señor Bannon inventó el concepto, ¿verdad?, del Deep State, el Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo, Patricia? En realidad, él lo utilizó supuestamente utilizando el concepto que utilizaba Kemal Atatürk, que dejó instalado supuestamente para que no se desmantelara su revolución una serie de personas en la administración pública. Y él dice, eso es lo que queremos desmantelar aquí, el Deep State, utilizando ese concepto supuestamente de Kemal Atatürk. Y resulta que lo que está desmantelando es el funcionamiento del Estado democrático en los Estados Unidos. Las instituciones. Claro, porque el funcionario de carrera existe en los Estados Unidos. Aquí se ha protegido al funcionario de carrera por ley. Que fue, recuerden, PDVSA. Por favor. Recuerden lo que pasó en la administración pública. El propio exactamente público, lo que hizo Chávez, implosionar a las instituciones. A las instituciones. Y por ahí se empieza. Las democracias se basan en sus instituciones, en la independencia de sus instituciones. Lo que pasa es que tenemos que entender primero en qué se basa la democracia. No es en que el presidente que a ti te gusta porque es bello, etcétera, esté ahí indefinidamente. Son las instituciones, no son los hombres ni siquiera, sino las instituciones. Mira, y hablando de por qué, cuáles son los modelos a seguir para los personajes que puedan estar en el poder con tendencias autoritarias, ¿qué va a hacer Putin el 1 de julio? La población va a votar una reforma en una constitución que tiene como 30 años, ¿correcto? El tipo ha estado en el poder desde el año 2000. Ahorita tiene 67 años de edad, ¿correcto? Todavía le queda tiempo. Ok, ¿y tú sabes qué van a hacer con la reforma? Los aliados políticos de él van a eliminar y borrar, hacer borrón y cuenta nueva. Él tiene 4 periodos de un montón de 6 años y además estuvo en Medvedev por ahí mientras tanto. Ahora quitó, ya no necesito intermediarios. Ahora resulta que va a hacer borrón y cuenta nueva para que en el 2024 empiezan 2 periodos más de 6 años porque se puede reelegir. Porque ya no vamos a hacer ese cuento de la transferencia del poder. ¿Para qué vamos a estar con eso? Un dictador, o sea, más nada. Entonces, y él empezó supuestamente poniendo la fachada democrática y así se van desmantelando. Señores, el que cree que las democracias están blindadas, incluyendo esta, no está viendo lo que está pasando. Por eso yo hablo de que el verdadero nuevo orden mundial es las potencias autoritarias que además se quieren poner como más efectivas, inclusive con el manejo de esta pandemia, donde lamentablemente no estamos quedando nosotros muy bien parados por lo que ha pasado. Pero la verdad es que todo este proceso es básicamente manejado por las potencias autoritarias. Y porque yo sí creo que más alianza hay entre el líder chino y Putin que lo que puede haber entre, bueno, no sé, Trump se conversa con mucha frecuencia con el señor Putin, pero lo que sí te digo es que el interés fundamental es vamos a desmantelar nada más y nada menos que el epicentro del orden liberal internacional democrático que es los Estados Unidos de América.
Esto es muy Trump serio, era el Patricia, candidato, esto es serio. Trump fue el candidato, ya me están mandando a terminar, pero Trump fue el candidato de Putin. Claro. Y es el candidato Pero de Putin bueno, para no solamente repetir. eso, acaba de salir, ya que dejaron salir finalmente el informe no editado de Mueller, el fiscal Mueller, el investigador, pues el Robert Mueller, donde dice básicamente en ese informe que había conocimiento por parte del presidente de los Estados Unidos de que, dicho por Roger Stone, de que iba a venir información traída a Wikileaks, que tú sabes que vino del lado ruso, para básicamente una bomba atómica prácticamente le iba a caer al Partido Demócrata y a la campaña, como efectivamente pasó. Y por cierto, el Putin nunca ocultó, al contrario, ellos celebraron con mucha fuerza, y además él detestaba a la señora Hillary Clinton, eso no es mentira, además que lo dijo públicamente, él detestaba a la señora Clinton. De manera que más allá de que fue Clinton o no fue Clinton, a de que a Putin le gustaba Trump, definitivamente. Bueno, ya han demostrado que tienen un bromance, le llaman bromance, ¿no? Un romance entre brothers, ¿no? Sí, romance. ¿No? ¿Vuelve a ser Trump presidente de los Estados Unidos? Bueno, no lo sé, Patricia. La verdad es que aquí puede pasar cualquier cosa. Estamos en un momento de alta polarización, muy, muy difícil. Además de que yo de verdad me asombra de ver que en el la cuenta de Twitter del presidente se trate de desprestigiar, por ejemplo, el voto por correo, y se trate de meter miedo a la población de que va a haber un fraude, cuando eso no me parece responsable. Señor, vamos a hacer un juego limpio, vamos a hacer el juego limpio. Y si una opción para votar en un momento de una pandemia no resuelta, porque no hemos salido de la primera ola y está volviendo a crecer, es que votemos por correo, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué creer que eso va a hacer que van a meter votos que no son? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le tenemos miedo al voto popular? ¿Es eso lo que está pasando? No olvidemos algo. Vamos a decir algo. El sistema electoral de Estados Unidos es un sistema de elección indirecta, a través del colegio electoral. Ciertamente el colegio electoral tiene muchos problemas, entre esos un problema es cómo se eligen y cómo... aquí existe lo que llaman el ganador se lo lleva todo en los colegios electorales, yo creo que se debe reformar, pero la perdedora perdió por 3 millones de votos y el presidente que ganó por 77,000 votos en 3 estados. Así funciona el sistema. O sea, realmente, imagínate la operación que puede haber habido donde ya sea el informe de Comey o Comey, que lo que hizo la carta de última hora que sacó otra y que se estaba de nuevo investigando a la señora por unos correos que aparentemente no eran nada. En todo caso, que haya salido esa información y cómo eso desincentivó a la gente de manera que 77,000 personas hicieron la diferencia para que ganara el presidente Trump. ¿Que puede pasar otra vez, Patricia? Claro que puede pasar otra vez. Claro que sí. Y porque la manera en que funciona el sistema, y yo creo que ahora hay, hasta cierto punto aquí haya habido toda una historia, no de ahora, pero mucho más ahora, de lo que llaman supresión de votos. De manera que existe una realidad y el sistema electoral pues está en este momento, si no en cuestionamiento, por lo menos debemos estar vigilantes. ¿Okay? Vilma, bueno, es que se me hizo corto, a mí siempre se me hace corto con Vilma. Tienes que venir más a menudo. Yo solamente voy a decir una cosita rápido y es lo siguiente. Yo les he dicho a ustedes que no me meto en la política de este país porque no soy ciudadana americana. El día que lo sea, a lo mejor tampoco me meto porque mi interés es Venezuela, definitivamente. Pero como mi interés es Venezuela, yo lo único que tengo que decir de Donald Trump es que si le importan tanto los venezolanos, aquí en Estados Unidos hay un montón de venezolanos que no tienen estatus migratorio, venezolanos en cárceles de inmigración y no han recibido ninguna protección. Si él está tan claro de cuál es la situación en Venezuela, ¿por qué no protege a nuestros hermanos venezolanos que están aquí en Estados Unidos? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Buena pregunta. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.